Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos a todos al rincón del fútbol retro, fútbol vintage, fútbol de nostálgico, el fútbol de ayer, que tanto nos gusta siempre recordar hoy. Como siempre, con nosotros, el capitán del equipo, Marcos Rojo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tony? Y bueno, en estas fechas tan señaladas, navideñas, de fiesta, de celebración, pues bueno, hemos querido traeros nuestro particular cuento de Navidad, que tiene mucho de navideño, pero de cuento tiene poco, porque esto sucedió realmente, ¿no? Estamos hablando, nos planteamos, en relatos salvajes, y qué relato salvaje navideño a su vez traemos hoy. Sí, bueno, hay que decir que fue tu sugerencia, yo no conocía esta historia y la verdad es que es un cuento que sucedió en realidad, pero que también pienso que tiene algún toquecito de fábula que lo rodea de una aura pues muy todavía más navideña incluso que la realidad, ¿no? Que ya era suficientemente cruda y suficientemente especial. Pero como bien dijiste tú, Marcos, en capítulos anteriores, aquí en Café Karlovich nos lo creemos. Pues sí. Y si vamos a la historia, tenemos que remontarnos al 28 de junio de 1914, en el que, como parte de su visita oficial a Bosnia, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Franz Ferdinand, y su esposa Sofía Šotek, visitaban la ciudad de Sarajevo. Allí fueron asesinados por el estudiante serbio Gavrilo Princip, y debido a las alianzas imperantes, este suceso desencadenó una crisis diplomática que acabó provocando el 28 de julio el inicio de la Gran Guerra, que ahora conocemos como Primera Guerra Mundial. 5 meses después del inicio de las hostilidades, tras las infructuosas operaciones de la conocida como Carrera al Mar, en la que cada bando intentaba hacer al enemigo la envolvente desde el norte, pero que acabó llegando al mar sin vencedor, el frente occidental, que estaba situado en territorio franco-belga, se encontraba bloqueado en forma de guerra de trincheras y sin avance significativo por parte de ninguno de los dos bandos en contienda. A un lado de la trinchera estaba el ejército británico, al otro lado el ejército alemán. Y entre ambos estaba situada la zona de nadie, de apenas unos 35 metros de ancho, que era donde se acumulaban los cadáveres. Los soldados, que eran chicos muy jóvenes, como podemos imaginar, empezaban a estar exhaustos. Las bajas debido al frío y a las enfermedades se multiplicaban y ya muy lejos quedaba el entusiasmo inicial de cuando fueron reclutados bajo el sentir general de que la guerra duraría solo unos meses. Llegó entonces la Nochebuena a Ypres, en la región de Flandes, uno de los principales focos del conflicto. Y pasó que cuando los soldados británicos se disponían a dormir, apostados sobre el afilado hielo y abatidos por estar en esa situación tan lejos de sus familias, vieron unas extrañas luces al otro lado. Sospecharon, pero no había nada que temer realmente. Eran los alemanes montando árboles de Navidad improvisados, con velas colgadas de las ramas de los árboles de su zona y celebrando básicamente la Nochebuena. De repente, llegó a la trinchera por arte de magia el sonido de unos villancicos que cantaban los soldados alemanes, soldados a los que ellos llamaban Fritzis, y reconocieron el Stille Nacht, que es su noche de paz, y respondieron con el Silent Night, que es la versión en inglés. A esto siguió un nítido grito desde la zona alemana que decía "Three cheers for the English", como 3 hurras por los ingleses, y otro todavía más fuerte asegurando que si el enemigo no disparaba ellos tampoco lo harían, algo así como "You do not shot, we do not shot". Así que se empezó a respirar humanidad entre los bandos, tras meses de encarnizada e inhumana lucha, y se llegó a proponer entre gritos de trinchera una tregua de un día de duración coincidiendo con el día de Navidad. Imagínate, Tony, en ese ambiente, helados de frío, cantando de un sitio a otro de la trinchera, lo que pudo suponer eso para los chavales. Eso, pura vida, nunca mejor dicho, ¿eh? Y a la mañana siguiente, el soldado británico William Lotsby cruzó la zona de nadie
y llegó a las inmediaciones de la trinchera alemana. Estaba temeroso de que los alemanes le hubieran tendido una trampa, realmente. Pero felizmente no fue así. Poco a poco los soldados alemanes fueron sacando a la cabeza y dirigiéndose a la zona de nadie, y esto provocó un efecto llamada en los soldados británicos que comenzaron a hacer lo propio. Tras unos minutos de tensión y desconfianza, los soldados de ambos bandos se dieron cuenta de que el enemigo no era muy diferente a ellos y comenzaron a darse la mano y a conversar, en contra de la voluntad inicial de los oficiales, que durante la noche habían recomendado no confraternizar con el enemigo, probablemente temerosos de ser acusados de alta traición por los superiores. Pero ellos también acabaron cediendo ante el deseo de las tropas y sumándose a esta fraternidad. Una vez acordado un improvisado armisticio de un día, unos y otros empezaron a enterrar a las víctimas que yacían en la zona de nadie, cada bando enterraba las suyas, y se cuenta que en algunos casos soldados de ambos bandos se reunieron o se unieron para presentar sus respetos. Con el paso de las horas, los jóvenes comenzaron a confraternizar, cantando juntos, intercambiando sus cascos, cigarros, comida e incluso regalos que le habían hecho llegar sus familias. Y para ilustrar el momento se hicieron algunas fotos que fueron publicadas en los diarios de los días siguientes y que aún hoy se conservan. Y hasta aquí se preguntarán nuestros amigos que por ¿Dónde qué está el fútbol? narramos este episodio. Claro, estamos Claro, ¿dónde está el en un fútbol? podcast de fútbol retro y No, de repente de estamos... verdad, no hemos cambiado a podcast histórico, ni bélico, ni nada por el estilo. Seguimos siendo un podcast de fútbol retro. El retro lo tenemos. Nos falta el fútbol, Marcos. Retro es 1914. De hecho, es lo más retro que hemos hecho hasta ahora. Sí, sí. Y Y ahora no, llega el no, fútbol. dudo que lo vayamos a superar, también te digo. Se puede hacer, pero. Difícil. Uf. Difícilmente. Así que, ¿por qué narramos este episodio del podcast? Porque en medio de este histórico momento hay diferentes testimonios que aseguran que se llegó a jugar un partido de fútbol. Posiblemente uno de los partidos más emotivos que se haya jugado nunca, a pesar de que los protagonistas no fueran los más talentosos de sus países de origen, evidentemente, y de que el terreno de juego fuera una superficie irregular, una mezcla de barro y pasto quemado, nieve y hielo, como podemos imaginar en diciembre en esa zona. Hay historiadores que no ven ese partido y ese episodio factible, pero se conservan testimonios de soldados, tanto ingleses como alemanes, que en sus cartas a familiares aseguran que el partido se disputó. E incluso hay dos oficiales alemanes que dan detalles más precisos, aclarando uno de ellos que el balón lo pusieron los británicos y citando el otro que el partido se disputó sin árbitro. El escritor británico, combatiente de la Gran Guerra, Robert Graves, da más detalles en su fábula Tregua de Navidad. Fábula. No es tampoco un testimonio que podamos asumir como 100% cierto. Y cuenta que el partido se disputó a las 10:30 de la mañana y terminó con victoria alemana por 3-2, indicando incluso que el gol de la victoria fue marcado por el extremo izquierdo alemán e incluso especificando que lo hizo en claro fuera de juego, algo que el alemán habría reconocido una vez finalizado el partido. Según su relato, las porterías se delimitaron por camillas y no con casco, y sí que hubo árbitro, nada menos que el reverendo británico. Nosotros, como tú bien has dicho, elegimos creer todos estos testimonios afirmativos. Y es que, Tony, ¿qué mejor que jugar al fútbol para dejar atrás los problemas durante un día, ¿no? Eso en el 1914 y en 2024, ¿no? Además, fíjate, hay que hacer referencia que incluso la aclamada trilogía de Ken Follett de Century, en su primer libro, el propio Ken Follett hace un pasaje rememorando este capítulo. Es verdad que lo hace de puntillas, pero lo hace dándole esa notoriedad, ¿no? Y dando una pequeña pista más de que oye, ¿por qué no sucedió? Claro que sí. Pues lo creemos y continuamos contando el pasaje. La Gran Guerra duró hasta 1918, dejó más de 15 millones de muertos y hoy en día la ubicación de este campo de fútbol improvisado en la zona de Ypres está señalizado con una cruz blanca, rodeado de un número sobrecogedor de lápidas sobre un prado verde que no hace sospechar lo que allí ocurrió hace más de 100 años. En el estadio de Britannia, la casa del Stoke City de la Premier, también se rinde homenaje a estos jóvenes futbolistas con una escultura conmemorativa de ese histórico momento, que inmortaliza a dos soldados, uno británico y otro alemán, que se saludan con un balón de fútbol entre ellos. Y ya en 2014, la UEFA dedicó un vídeo conmemorativo a este acontecimiento con la participación de figuras como Michel Platini, Paul Breitner o el gran Bobby Charlton.
Nos vamos a despedir de este capítulo de Relatos Salvajes navideño con un pequeño corte de este último, en recuerdo a estos futbolistas que dejaron por un día de lado sus armas para pelear por un balón.